Bendito y alabado sea nuestro Divino Padre Jehová. Hoy traemos los divinos rollos sagrados del Cordero que fueron anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. En ellos, nuestro Divino Padre Creador anuncia causa, origen y destino de todas las cosas, y se los dicta por medio de telepatía viviente universal a su Hijo primogénito solar, Cristo. El autor es Dios. El escritor es Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en Ciencia Celeste. Divino Rollo número 68. Divina Arca de las Alianzas y su relación con la filosofía humana. Cada pensar humano es producto de alianzas hechas en el macrocosmo. Sí, hijito. El arca de las alianzas es el acuerdo del propio pensar humano. Este acuerdo es entre las virtudes del espíritu y los elementos de la naturaleza. Y cada uno de vosotros hizo un acuerdo con los elementos vivientes de vuestro mundo. Este acuerdo fue conocido en el pasado en las diferentes psicologías humanas. Los faraones la conocían y la representaban en un cofre que tenía la forma cuadrada. El pueblo de Israel lo simbolizaba por 4 pilares y transportaban el arca por donde viajaban. No había aún templo. Los templos de adoración material salieron cuando surgió el comercio. Se trataba de sacarle el mayor provecho a la fe del pueblo. Hubo muchas guerras entre los que querían perpetuar la antigua Arca de las Alianzas y los constructores de templos. Los comerciantes y explotadores defendían a los últimos porque les convenía a sus intereses egoístas. Y como escrito está que todo espíritu es probado en su pensar, el Padre Jehová dejó libre al espíritu. Fue su libre albedrío el que escogió el destino de su prueba. El espíritu le dio su cualidad y calidad a sus propios pensamientos. Y si el mundo materialista se guió por la adoración material, fue por la tendencia de los espíritus ambiciosos, de los que sacan provecho de cualquier acontecimiento o fenómeno humano, porque ven que la fe es perpetua y ven en ella sus ganancias aseguradas. La llamada roca religiosa es una de estas sectas comerciales. Todo lo reduce a dinero. Dice ayudar a los demás, en cierta manera lo hace, mas ellos son los que perpetúan la necesidad en los demás. Si el capitalismo explotador ha creado a ricos y pobres, ¿por qué la roca se alía con ella? ¿Por qué no la excomulga, como lo hizo con muchos inocentes? ¿Por qué bendice las armas producto del capitalismo? Sabiendo estos demonios que el divino mandamiento dice, no matarás. La roca del egoísmo humano, la ramera comercial, la que ha engañado a millones y millones de hijos, caerá como deben caer los falsos cristos. Esta secta, que siempre se alardea de amor al prójimo, fue la primera en negar al Cordero de Dios, porque sus espíritus viven materializados e ilusionados. Quisieron ser los primeros en el reino, en explicar a los otros que venían a un planeta Tierra las leyes del Padre. Mas sus jerarquías espirituales eran muy pequeñas. Lo que se propusieron necesitaba un poder moral más elevado. Deberían ser criaturas más puras y no dejarse tentar por la riqueza, la mayor de las ilusiones, porque por las riquezas no entra al reino ningún espíritu religioso. La palabra roca simboliza en el reino el egoísmo espiritual de las criaturas.
Estos demonios de la adoración material creen que roca significa eternidad de la Iglesia. Nada más erróneo, porque en este mundo no existe roca que sea eterna. Todas se vuelven polvo, porque del polvo salieron. Los espíritus religiosos serán los primeros en ser juzgados, porque así lo pidieron ellos en el reino. Como la causa que defenderían en la tierra es la primera, pidieron ser los primeros en ser enjuiciados ante el mundo. Estos espíritus son los mismos fariseos del pasado. Pidieron creer de nuevo para enmendar errores cometidos en otros mundos. En lejanos planetas hicieron lo mismo, lo que han hecho en vuestro mundo. Dividir la fe de la humanidad en muchas creencias, habiendo una sola verdad, un solo Dios no más. De verdad os digo que solo Satanás se divide a sí mismo, y esto quiere decir que la roca religiosa se divide y cae por su propia ley. A los mismos que engañó serán sus jueces, porque escrito fue: con la vara que mides serás medido, y la vara que mide es la moral de los mandamientos. Es la doctrina del Cordero de Dios, la que fue anunciada por muchos siglos en las Escrituras. Sí, hijito, el arca de las alianzas es infinita. Todo lo que existe es un arca en sus propias leyes, porque las alianzas del reino de los cielos no tienen límite, incluye toda la naturaleza y todo el universo conocido y desconocido. Hasta vuestros microscópicos poros de vuestra carne poseen su arca de alianzas, porque nadie es desheredado. El arca de las alianzas posee todo lo que hay y habrá en el universo. Incluye a materia y espíritu. Todos son juzgados por su propia arca, hasta los microbios de vuestro mundo. El conocimiento del arca de las alianzas fue por revelación, como ha sido toda la palabra, salida del libre albedrío del Creador. Toda revelación es también un arca, y todo cuanto habéis creado en vuestro mundo es un arca. El término arca es un término celestial y significa materialización de hechos espirituales, y vuestra individualidad es también un arca que posee cualidad y calidad. El arca de las alianzas posee 318 virtudes, porque vuestro pensar posee ese número de virtudes. El arca de las alianzas es el complemento de todo pensar humano, porque todos tenéis un punto de origen. En vuestros conceptos que habéis tenido en la existencia, nunca se os dio la verdadera luz de vuestro origen, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Todas vuestras alianzas poseen cualidad y calidad y una psicología de prueba, y es vuestra individualidad la que expresa la cualidad y calidad. Es vuestra manera de ser, y para todos existe una justicia, aunque los hechos de vuestra vida no sean idénticos al de otro. La justicia divina no solo abarca los hechos de la vida, sino que todo acontecimiento colectivo, todo lo que sucedió en torno de vosotros, todos los encuentros que tuvisteis en la vida, la organización del mundo materialista, siendo producto de la violación, fue concebida también en el reino, porque nada se crea sin el permiso de Dios. La insistencia de los espíritus de probar tal o cual filosofía es infinita, y el Creador, viendo las futuras violaciones, nada dice, porque toda criatura debe vivir sus propios errores. Si no los viviera, los desconocería,
y no sería perfecto, aunque lo supiera todo. El saberlo todo es relativo a la evolución, porque nadie en el universo lo sabe todo. Solo el Padre lo sabe todo. Esto se debe a que el infinito se expande a una velocidad que escapa a todos, menos al Padre, porque es el creador del todo sobre el todo. El arca de las alianzas ha existido siempre, porque siempre ha habido universo. El principio de cómo empezó todo es una pregunta que surge en todos los mundos, porque se nace buscando la verdad. La verdad es la continuidad de la palabra viviente de Dios, y no existe otra verdad eterna. Y de existir otra verdad es relativa y salida de la verdad del Padre. Toda verdad reconoce al Padre, y la verdad primera, la verdad del Padre, juzga a las otras, porque toda verdad retorna al Padre, porque nadie es desheredado. La verdad primera ha sido revelada muchas veces al mundo. Hubo en el pasado otras criaturas que vosotros no conocisteis, y el número de esos seres es como el número de arenas que contiene un desierto. El no saber la existencia de estos seres es y fue un pedido de vosotros. Fue incluido en el olvido del pasado, que toda la humanidad pidió, y se os concedió. Esta revelación la sabían los malditos faraones, porque poseían poderes que estudiaban el pasado de la tierra. Mas no quedaron en el mundo, fueron sacados del mundo por el Padre Jehová, porque es 1000 veces preferible no ser sabio antes que violar una microscópica parte de mi ley. Es lo que les ocurrió a estos seres. Esclavizaron al pueblo de Israel, le enseñaron la ambición al oro y se hicieron adorar como dioses en la tierra. Nadie nace para ser adorado. Se nace para cultivar la humildad y perfeccionarse para una vida mejor. Ninguno de mis mandamientos mandan a adorarse, ni mandan a hacerse rey, porque ningún rey o reina entran al reino de los cielos, ni ningún noble de este mundo. Este título mundano, como el de rey, representa la máxima soberbia del espíritu humano. Solo los hijos del trabajo son grandes en el reino. Escrito fue: Hijo del hombre, porque el hombre es producto del trabajo, y todo trabajo hace a los hombres. El arca de las alianzas es una alianza viviente que reclama justicia. Cuando los espíritus vuelven al punto de donde salieron, todas vuestras 318 virtudes se desprenden de vuestro espíritu. Y como son más microscópicos que vuestro espíritus, son ellas las primeras en entrar al cielo. Porque todo chiquitito y todo humilde es atendido primero, tal como se mandó en la tierra. Los humildes son los primeros, y vuestras virtudes, estando en el reino, adquieren proporciones colosales, porque son grandes del conocimiento, y poseen cada una de ellas libre albedrío, como lo posee vuestro espíritu. Y son las virtudes de vuestro pensar las que os acusan.
ellas se unieron a vuestro espíritu para perfeccionarse en la vida humana. He aquí la causa principal del porqué de las Escrituras, porque toda Escritura os fue dada para perfeccionar vuestras virtudes, que son las componentes de vuestra moral, de vuestra arca de vida. El que ha pecado ha violado la ley de arca, porque la convierte en sus acusadores, y el que ha hecho bien ha ensalzado su arca, y la convierte en sus defensores. He aquí la causa de que Satanás se divida a sí mismo, porque las virtudes en su libre albedrío dividen sus opiniones, y muchas veces ocurre que el espíritu queda solo, porque sus virtudes se vuelven contra él. Esto es común en los espíritus inmorales, los escandalosos, los que se mostraron desnudos ante el mundo, porque en el lejano planeta fueron maldecidos en la revelación por el Padre Jehová, como igualmente a los que dividieron al mundo en lo espiritual y lo material. Esto es la roca religiosa y la roca capitalista. La primera dividió al mundo de la fe en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Y la segunda por dividir el mismo vivir del mundo en ricos y pobres. Impusieron a mis hijos la alternativa de ser como ellos o perecer. Obligaron a mis hijos a servir a dos señores, a la pobreza y a la riqueza, y ninguna de las dos es árbol del Padre, y son desconocidas en el reino de los cielos. Ni la una ni la otra quedan, porque todo árbol que no plantó el Padre de raíz es arrancado. El desaparecimiento de las rocas religiosa y capitalista marca la época más feliz del mundo, porque cae la causa de todos los males de esta humanidad, males que duraron siglos, porque todo espíritu es probado en la vida. Este yugo que es propio de espíritus atrasados será arrancado de la evolución humana, y serán sus mismas víctimas quienes la juzguen. Seguir sirviendo a estas dos rocas es perpetuar el alejamiento del reino de los cielos, porque cada segundo que pasa es una existencia más en el alejamiento. La humanidad está avisada. Servir al demonio de la falsedad y de la ilusión cuesta la futura felicidad espiritual. El arca de toda alianza también sabe del aviso, porque vuestras virtudes se escuchan. Nadie es desheredado. La justicia divina comienza desde el mismo instante en que leéis la doctrina del Cordero de Dios. O escuchéis que llegó una revelación, porque basta oír, ver o hablar del Padre y se debe correr a atenderlo. ¿No se os enseñó que vuestro Creador está por sobre todas las cosas? Está entonces por sobre todos los quehaceres, sobre todas las preocupaciones, y quien no obró así no entrará al reino de los cielos, porque violó la ley, violó el mandato,
Esta revelación causará llorar y crujir de dientes en todos aquellos que fueron los primeros en ver los rollos del Cordero y no le dieron importancia. Son los primeros violadores de la ley. Ellos pidieron ser los primeros en el reino, en ver las escrituras telepáticas del Cordero, y se les concedió. Si hubiesen sido más humildes y si no estuvieran tan ilusionados en costumbres que no dejó el Padre, no tendrían llorar. Y se perdieron la única oportunidad de entrar al reino. Si fueron indiferentes con el que vino al mundo en nombre del Señor, así encontrarán indiferencia en el reino, porque lo de abajo repercute arriba. Hay ley que juzga tanto arriba como abajo, y si los primeros que provee, según lo pidieron, se hubiesen preocupado en sus horas libres de mis escrituras, habrían leído una parábola que ellos debieron cumplir. El que tenga ojos que vea, el que tenga boca que hable y el que tenga oídos que oiga. Quiere decir que las nuevas del Padre hay que darlas a conocer. No hay que callar, porque Él está por sobre todas las cosas. Y todo aquel que oculte al mundo cualquiera revelación o verdad, no entrará al reino de los cielos. Acusado sería por sus propias virtudes de egoísmo intelectual. Y todo desprecio por mi palabra viviente se mide por segundos transcurridos. Desde el mismo instante del desprecio hasta el instante del arrepentimiento. Sumad los segundos que contiene la hora, el día, la semana y el año, y calculad el monto de la deuda. Cada segundo de desprecio equivale a una existencia fuera del reino de los cielos, y todo olvido a la ley del Padre se paga igual. Todos prometisteis adorarme en mente, todos los instantes de vuestra vida, y se os concedió. ¿Comprendéis ahora por qué os fue enseñado, adorarás a tu Señor por sobre todas las cosas? El sobre todas las cosas incluye el tiempo más microscópico de vuestro pensar. Sé que tuvisteis un sistema de vida que os ilusionó. Vuestros instantes fueron entretenidos en lo efímero y no en la eternidad del Padre. Mas el sobre todas las cosas juzga en forma más severa la causa de vuestra caída, porque si es castigado el pecador, más castigado aún es aquel por el cual viene el pecado. Y toda causa de todo mal en este mundo está en los creadores del dinero, porque os diré que si estos demonios de la explotación y de la ambición no hubiesen venido a este mundo, vosotros entraríais al reino de los cielos, porque no necesitaríais de juicio alguno, porque no habría causa. La causa de vuestra caída es la causa de la ciencia del bien, el bienestar material, que salió de un origen que no tomó en cuenta el mandato del Padre. Y ese mandato era que todo humilde es primero en todas las cosas de este mundo, primero en gobernar, primero en hacer leyes, primeros en todo lo que vuestra mente pueda imaginar. Mas no ocurrió así. Bien sabéis que es todo lo opuesto.
Los primeros son los llamados ricos, los ilusionados mayores, los de un presente efímero, los que solo miden por sus ojos, bastante limitados, los que se encierran en un presente, y cuando se les acaba el oro, se terminó para ellos la vida. Solo les queda el camino del suicidio. Ciertamente os digo que si dejo que estos demonios del engaño sigan gobernando el mundo, termináis siendo esclavos, porque la filosofía de los ricos es filosofía muerta, no entra a la eternidad de los reinos de los cielos. Así ocurrió en el pasado, cuando los primeros ricos y explotadores, llamados faraones, quisieron explotar al mundo antiguo. Lo lograron y cayeron. Y todo aquel que intente violar la ley del Padre, cae tarde o temprano. Y así como han caído todos los tiranos individuales del pasado, también caen los tiranos colectivos. En el pasado cayó la maldita dinastía Osiris. Ahora cae la secta de la roca y la bestia del capitalismo, dos tiranos colectivos, porque agrupan a millones de seres. El yugo del mundo llega a su término, un yugo que sirvió para probar las intenciones de ciertos demonios. Esos demonios son los que crearon el capitalismo. El sistema de vida capitalista y la religión materialista serán recordadas por las generaciones del futuro como la era de las tinieblas, porque ninguno de los de esta era entró al reino de los cielos, y desde el futuro sus criaturas harán infinitos comentarios, como el de que se comían unos a otros, exhibiendo la carne descuartizada en carnicerías, porque esos seres del futuro no comerán carne, por respeto al divino mandamiento que dice: no matarás. Los que vosotros llamáis animales, no lo son en el reino, y no lo serán en el futuro de vuestro mundo. El Creador no crea animales, crea hijos, tengan la forma que tengan, y no los mira con el desprecio que vosotros estáis acostumbrados. De verdad os digo que todo aquel que comió carne o que despreció a uno de mis humildes, no entrará al reino de los cielos, porque ningún asesino ha entrado. Ciertamente que para defender la vida muchas veces es necesario matar. Justificado está aquel que mata por salvar su vida, porque pidió la experiencia y se le concedió. Mas el que mata por capricho, más le valió no haber nacido, porque deberá pagar en lejanos mundos poro por poro de su víctima, y cada porito de carne muerta representa una existencia en que el asesino pasa a ser el asesinado, porque con la vara que midió es medido, y paga ojo por ojo y diente por diente. La misma ley para los que comieron carne y sabían el contenido de mi mandamiento. Toda arca es viviente y de infinitas formas. Si vosotros, espíritus humanos, concebís la forma de vuestra arca, los llamados animales también la conciben, y la de ellos es la primera en el reino de los cielos, porque todo humilde y despreciado es primero en el reino de los cielos, porque todo humilde y despreciado es primero en el reino. Este divino mandato es el primero, porque todos fuisteis microscópicos y aún lo sois, y no os dais cuenta, porque estáis rodeados de otros microbios, que son más microbios que vosotros.
y esta sensación también la pedisteis, y se os concedió. Sea cual sea el microbio, tiene los mismos derechos que todos. Si vosotros violasteis la ley de los pequeños, porque vuestras virtudes son lo más microscópico que tenéis, y ellas se resisten de toda violación. Lo del cuerpo repercute en el espíritu, lo de arriba repercute en lo de abajo, y lo de abajo repercute arriba, porque vuestras faltas son juzgadas en el reino de los cielos, y junto con vosotros también son juzgados los elementos de vuestra naturaleza, los que vuestros ojos vieron, lo que vuestras manos tocaron, lo que vuestro olfato olfateó, vuestro oído oyó, y lo que vuestra boca habló, porque todo es viviente, y todo tiene los derechos que tiene uno, ni más ni menos. Hasta las aguas que os bañaron, todas sus moléculas hablan, como todas las moléculas de todos los alimentos que consumisteis. Y aquí está el llorar y crujir de dientes de los que comieron carne, porque en el reino sentirá llorar a los poros de la carne de sus hermanos, y que se los comió, el buey, la vaca, el perro, el gato, y todos los animales que conocéis son espíritus como vosotros, y como tienen los mismos derechos que tenéis vosotros, ellos también pidieron probar una vida, nacer de nuevo, porque nadie es desheredado. En virtud de sus libres albedríos es que escogieron una forma distinta de vida y de físico, escogieron otra cualidad y calidad en su filosofía, fueron humildes en la tierra y grandes en el cielo, porque tratándose de pruebas de vidas en lejanos planetas, el Divino Padre prefiere el más humilde y despreciado, porque Él pasó por lo mismo. Nada es imposible en el Creador del universo. Escribe Alfa y Omega.